Ok. El tema de este capítulo es: la preservación está ausente en los trabajos estándar sobre criticismo textual. Usted coloca esta primera frase en Google y va a conseguir el artículo. Esto fue escrito por David Cloud, del Servicio de Información Bautista Fundamental en Michigan, Estados Unidos. Ya está traducido al español, se nos hace mucho más fácil, ¿no? El autor dice así: yo prefiero guiarme por esto porque, primero porque de aquí fue donde yo aprendí estas cosas, entonces es bueno darle el crédito a la persona, y ahí iremos incorporando algunos comentarios adicionales, pero básicamente vamos a estar trabajando sobre este texto. Él dice así: he estudiado muchos libros que representan el criticismo textual moderno. La mayoría de ellos ni siquiera mencionan la preservación divina. Es importante saber que estos grandes eruditos, como Eugenio Nida, como Westcott and Hort, o Westcott, John Westcott y Fesson Hort, no creían en la inspiración plena de la palabra de Dios ni de su inerrancia. Una de las características de la crítica textual es que la crítica textual no ofrece un lugar en firme donde ellos puedan decir: mira, aquí está, según nuestro punto de vista, la Biblia que nosotros entendemos que es la palabra de Dios. Para ellos, espiritualmente hablando, no es la palabra de Dios, porque ninguno habla de salvación, ninguno por ejemplo, nosotros leemos la introducción de Casiodoro de Reina o la exhortación de Cipriano de Valera en cada una de la Biblia, y una de las cosas que arranca, por ejemplo, Valera, es que él habla de salvación arrancando de una, hablando que la gente debe ser salva o cómo ser salva por la palabra de Dios, y tú ves ese celo, tú ves las notas laterales, tanto las de Reina como las de Valera en estas Biblias, y uno se da cuenta: wow, estos hombres conocían doctrina, conocían. Todas las personas que defienden la crítica textual, por lo general son ecumenistas. Eugenio Nida, defendido por una persona que todavía no es el momento de traer la colación, persona que vive en el exterior, y defendió tremendamente a Nida. Y ahorita que recuerdo de alguien también aquí en Venezuela que defendió a Nida para poder bloquear el acceso a un escenario que en algún momento debemos llegar a él. No dicen que Eugenio Nida es ecumenista. Se puede poner en internet Eugenio Nida, traducción dinámica, y ahí se le van a aumentar a ustedes las opciones de aprendizaje. Entonces dice David Cloud, dice: los siguientes son algunos de los libros sobre criticismo textual en mi biblioteca. Estos son algunos de los más influyentes trabajos sobre criticismo textual de los pasados 100 años, y en ninguno aparece la promesa de la preservación de la palabra de Dios. Un Nuevo Testamento en el original griego por Westcott y Hort, el texto del Nuevo Testamento Kirsopp Lake, año 1900, Introducción a la crítica textual del griego del Nuevo Testamento por Nestle, 1901, Historia del criticismo del Nuevo Testamento de Connie Baer en 1910, y así él sigue. Ya para el año 1961-81 el texto del Nuevo Testamento escrito por Kurt y Barbara Aland.
Esos son todos los trabajos estándar sobre criticismo textual y se enfocan estrictamente en el hombre y sus insignificantes esfuerzos concernientes a la Biblia. No recuerdo que estos críticos textuales siquiera mencionen la promesa de Dios de preservar su palabra, y ellos no proceden sobre el principio de que la Biblia fue sobrenaturalmente dada y preservada. En gran contraste con estos hombres, esos trabajos de criticismo, de crítica textual moderno o moderna, están los escritos de los defensores del texto recibido o tradicional. Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado solos. Así como hubo o hay grandes hombres que son referencia para apoyar, se me va a acabar la batería pronto, así como hay grandes hombres en el ambiente académico que defienden estos manuscritos católicos, también Dios ha provisto hombres sabios de gran sabiduría, con renombre académico, como me refiero ahorita el autor de este texto, David Cloud, que han salido al ruedo a enseñarnos a otros acerca de las tramas y lo que está inmerso, dándonos claridad a los que queremos también conocer acerca de la pureza de la palabra del Señor. Dice, no recuerdo que mencionen la promesa de Dios de preservar su palabra. Entonces, entre ellos están, ahora, entonces estos hombres que han defendido la palabra están Dean Burgon, que él lo coloca aquí, John William Burgon, Frederick Nolan, Jane Green y Donald White. Ustedes pueden buscar estos nombres en internet y independientemente si uno concuerda o no con estos hombres en cada detalle, uno encuentra en sus escritos una actitud enteramente diferente hacia la Biblia. Es una actitud de referencia y fe que está ausente de los libros que defienden la crítica textual y las versiones modernas de la Biblia. Dice, cuando comencé a investigar este tema en los tempranos años 1980, la falta de temor reverente hacia la Biblia y la falta de fe en la divina preservación por parte de los críticos textuales fue una de las primeras señales de advertencia que me guiaron a rechazar la moderna crítica textual. Él cita a Isaías 66:5, dice, oíd la palabra del Señor, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os odian y os desechan por causa de mi nombre dicen, el Señor sea glorificado, pero Él aparecerá para alegría vuestra y ellos serán avergonzados. El Salmo 12, 6, 7 dice, las palabras del Señor son palabras limpias, como plata probada en un horno de tierra, purificada 7 veces. Tú las guardarás, oh Señor, tú los preservarás de esta generación para siempre. Este pasaje resume la doctrina de la preservación de la Biblia. Esto promete que las palabras limpias no solo son pensamientos o enseñanza general de Dios, que serán guardadas para siempre. Es necesario e importante indicar que hay gente que considera que el Salmo 12, 6, 7 no debe ser usado para apoyar la palabra de Dios. Sin embargo, por eso él dice aquí los. Ok. Aquí dice, algunos no concuerdan que el Salmo 12 debe ser incluido en la lista de versículos sobre la preservación de la Biblia, mientras que la Jim Version sencillamente permite al versículo 7 referirse a la preservación de la palabra de Dios. Las versiones modernas traducen el versículo 7 de tal modo que este no puede ser probablemente aplicarse. La 1602 traduce el Salmo 12.7 referido a las personas. Sin embargo, ahí hay un texto para también ser estudiado. Aquí hay una situación donde hay gente que niega que ese salmo pasó la hoja. Habíamos dicho que el Señor es eterno, su palabra es eterna. El Señor es inmutable, su palabra es inmutable. El Señor es incorruptible, su palabra es incorruptible. No puede haber una palabra que pueda ser adulterada cuando proviene de un Dios que no puede ser adulterado. Dice el consejo. La palabra de Dios en la Biblia no solamente es palabra, es consejo, son dichos, mandamientos. Entonces todo eso nos aumenta aún más los escenarios y nos añade más versículos para darle soporte a ese atributo de Dios
a ese atributo de la palabra de Dios, que cuando lo vemos y lo conocemos, nos quedamos convencidos, con convicción, de que, de que Dios va a preservar su palabra. La palabra del Señor perdura, la palabra de Dios perdura para siempre, Salmo 117:2. Tu palabra es verdadera desde el principio, Salmo 119:160. Sécase la hierba y se cae la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre, Isaías 48. Dice que en Isaías 59:21 dice: mis palabras que puse en tu boca no se apartarán de su boca. Dice: escrito está, el hombre no vivirá sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. El cielo pasará y mis palabras no pasarán. Dice, el apóstol Pedro nos dice que la palabra de Dios es preservada perpetuamente, porque dice que la palabra de Dios perdura para siempre. Ok, yo saqué, hice una recopilación. Hay más de 90 palabras, versículos, que tienen que ver con la preservación de la palabra de Dios. Primero puse en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comenzor de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. Y en Tito 1:9 dice: retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Y eso por causa de los falsos hermanos que entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. Ok, Eclesiastés 3:14. Yo sé que todo lo que Dios hace, eso será por siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí vemos que la salvación proviene de una palabra incorruptible. No puede haber corrupción en aquella palabra que nos da la oportunidad de conocer el plan de salvación por fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice que sus palabras están por encima de los atributos de estabilidad y permanencia del cielo y de la tierra. Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El Salmo 12:6 habla de que las palabras de Jehová son palabras limpias. Salmo 33:11 habla del consejo de Jehová, permanecerá para siempre. Dice que los pensamientos de su corazón permanecerán por todas las generaciones. Es una promesa del Señor. Y así avanza el tiempo y avanzan los... Ok, podemos ser engañados. Segunda de Corintios 11:3, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo Jesús. Nuestro orgullo, nuestro deseo de sacar agua a las piedras, como si la Biblia fuera ir más allá de lo que estamos y hemos aprendido por años, se ha determinado ya las doctrinas, tratar de sacar más cosas de donde no hay, corrompe y engaña nuestros sentidos, corrompe y engaña nuestro intelecto. Dice que en Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Esa es la preparación que debemos nosotros tener en nuestro corazón. Tenemos que procurar con diligencia, con esfuerzo, con edificación, con oración, presentarnos a Dios de manera aprobada. No podemos presentarnos a Dios como obrero aprobado cuando tenemos la vergüenza de que no sabemos cómo redargudir a otro, cuando tienen la palabra de Dios en un formato corrompido.
Apocalipsis 22, 18 dice, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Bueno, Salmo 19, 170 dice, el principio de tu palabra es la verdad. Por eso nosotros no podemos contentarnos con cualquier otra versión extraña, con cualquier otro cambio que no tenga armonía con lo que está expresado en nuestra Reina Valera 1602, que es la referencia donde el Señor cumplió preservar su palabra. No solamente en estos 4 minutos, no solamente en estos trabajos sobre la crítica textual, donde está ausente estas doctrinas, donde estos versículos que acabamos de leer y una gran cantidad más no están en estos seminarios, sino que no están tampoco, no hay un dominio público. Este material debe ser de dominio público. El dominio público es cuando todo el mundo tiene acceso a él. En los seminarios que apoyan los manuscritos vaticanos, no enseñan esto porque el alumno va a preguntar dónde Dios cumplió la promesa de la preservación de la palabra. Es más, le estoy comprendiendo ahorita. No pueden enseñarlo, no pueden enseñar que Dios prometió la preservación de su palabra, porque ellos están en un continuo descubrimiento. Cada vez que aparece un nuevo manuscrito, cada vez que hay una excavación arqueológica, ellos lo añaden en un catálogo internacional de manuscritos, de nuevos testamentos. Eso está codificado uno por uno. Y ellos lo incorporan, ellos le dan un espacio, lo insertan. Entonces, si ellos enseñan que Dios prometió la preservación de su palabra, lo que están diciendo es que Dios nunca ha terminado, que está en un proceso de preservación. Y eso es terrible, porque eso significa que no tenemos la palabra de Dios preservada. En el caso de los que utilizamos la Reina Valera 1960 hacia atrás, entiéndase 1909, o Reina Valera 1602, a pesar de que las razones son diferentes, pero hay un problema cuando se enseña la preservación de la palabra de Dios, la promesa de la preservación de la palabra de Dios. Es que la persona tiene que decir dónde se cumplió. Y eso trae consecuencias. La posición mía, y es la que yo enseño, porque considero que es la verdadera, no porque yo lo diga, sino por las evidencias dentro del contexto de todo este curso que hemos hecho, es que el lugar, Dios cumplió la promesa de la preservación de su palabra en la serie de textos receptos, en los 21 textos receptos. No hay un solo texto receptos que se puede decir, no, que este es mejor, que no. Hay 21 textos receptos y todo eso tienen la diferencia entre ellos es minúscula. Sin embargo, esto es una idea mía, una conclusión mía. No es que Dios hizo la promesa en 2 partes, pero Él, dentro de la promesa de llevar a todas las naciones su palabra, yo puedo decir que en cada idioma Él cumplió su promesa de preservar su palabra a partir de aquella Biblia que proviene de la traducción de un texto receptus. En el caso de la 1602, Dios cumplió la promesa de la preservación de su palabra en el idioma español en la Reina Valera 1602. Yo utilizo la Reina Valera 1602 como la referencia de traducción y utilizo la Reina Valera 1960 como mi referencia de redacción, porque es verdad que la 60 corrige arcaísmo, corrige una cantidad no solamente de palabras, sino de redacción. Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo capítulo.